بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Con esta sesión vamos a comenzar una serie de clases dedicadas a una de las disciplinas una de las materias que se enseñan en los centros de estudios religiosos del chiismo. Entre las diferentes materias que se enseñan, hay materias que están relacionadas a los principios de la religión. Por ejemplo, la teología propiamente dicha, la filosofía, cosmovisión islámica y temas derivados en general. Hay temas relacionados a los principios, después a los que son las normas y la jurisprudencia, como lo es la jurisprudencia propiamente dicha, los principios de jurisprudencia, normas generales de jurisprudencia, cuando hay normativas que abarcan más de un capítulo de lo que sería la jurisprudencia. Los principios de jurisprudencia, donde se hacen análisis epistemológicos, análisis de semiótica, del idioma, de lógica, para estipular las bases de cuáles son los datos certeros que podemos lograr para poder extraer las normas de jurisprudencia a través de sus fuentes originales, el análisis de estas fuentes, cuáles fuentes son legítimas o no, el intelecto, el Corán, el Sagrado Corán, las narraciones acreditadas del profeta, del Islam y de los imames de Ahlul Bayt, de la casa del profeta, con todos ellos sea la paz. Otras disciplinas tienen que ver con la ética y la moral, relacionadas a la moral propiamente dicha, la gnosis, historia del Islam, cuestiones derivadas de los estudios necesarios que nos brindan los postulados para ser usados en las disciplinas de principios de jurisprudencia, de principios de la religión e incluso de ética y en otras materias más, como por ejemplo las ciencias coránicas, el estudio del Corán propiamente dicho, el estudio de las narraciones, las ciencias del Hadís, el estudio de las narraciones y así muchas otras disciplinas más. Entre las disciplinas más importantes, obviamente, se encuentra aquella que se llama Ilmul Kalam, la ciencia del Kalam. ¿Qué es el Kalam? En la ciencia del Kalam se estudian principios de la religión, los principios fundamentales de la religión y los principios o subprincipios, aquellos que se derivan de los principios fundamentales. Y esto a lo largo de la historia del Islam ha asumido una forma en particular. Por ejemplo, que es el estudio de la unicidad de Dios, el estudio y estudiar respecto a la esencia divina propiamente dicha, los argumentos para demostrar la existencia de Dios, todopoderoso, el estudio de los atributos de Dios, los atributos que tienen que ver con la esencia divina, o sea, atributos donde no se considera absolutamente nada más que la esencia divina, o los atributos de la acción, donde se estudian los atributos de Dios considerando las acciones que derivan de ese atributo. Por ejemplo, para el atributo de la misericordia tiene que haber alguien o algo sobre lo cual recaiga la misericordia de Dios, por lo cual estudiamos algo más que la esencia divina, sino que va más allá. Lo mismo con respecto al atributo de creador de Dios, que recae sobre una creación. Y así se dividen y subdividen los diferentes temas de lo que es el tradicional estudio del Kalam o principios de la religión. Entre los otros temas que hay está por supuesto el estudio
del más allá, la creencia en el más allá, la creencia en el mundo después de la muerte, en el día del juicio final, en las recompensas, el estudio de las recompensas de las acciones o el castigo de las acciones, la existencia de un paraíso o de un infierno, temas relacionados a la escatología en general, el final de los tiempos, temas relacionados a lo que es la revelación, los libros sagrados, los profetas, las guías que Dios ha enviado a la humanidad, puesto que la humanidad, si bien en potencia puede realmente, usando su propio intelecto, puede llegar a orientarse, tiene que ser orientada, tiene que ser instruida, así como en potencia tiene también la capacidad una persona de ser un gran científico, pero tiene que realizar los estudios pertinentes. De la misma manera, tiene que haber sido instruida la humanidad. Por lo tanto, en base a eso se realizan los estudios relacionados a la profecía o al profetado, el envío de los profetas y el subtema que es el tema del imamato, puesto que está, digamos, en la misma línea que es la de la guía de la gente, la guía de las personas. Estos son los temas que en general se estudian en diferentes niveles. A veces escuchamos que los estudiantes de religión dicen estamos estudiando aqaed. ¿Qué es aqaed? Creencias. Y otras veces dicen estamos estudiando ilmul kalam. El kalam, o sea, el estudio de los principios de la religión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es una diferencia nominal simplemente? Generalmente cuando se dice estudio creencias es cuando se estudian estos principios de la religión de una manera, podemos decir, descriptiva. Se enumeran las creencias y se describe cuáles son y nada más. En cambio, cuando se dice ilmul kalam o la ciencia del kalam es cuando ya se hace un estudio más profundo, argumental, donde incluso se realiza un estudio de aquello que tomamos como postulados en estos estudios, por ejemplo, las teorías del conocimiento, cuál conocimiento es legítimo, qué tipo, el conocimiento, la revelación, el conocimiento que nos brinda los sentidos, la racionalidad, la usamos o no la usamos, o en la extracción o deducción de lo que son estas creencias o confirmación. Y de esta manera el estudio de ilmul kalam sería el estudio de estas mismas creencias o aqaid, pero de una manera ya argumental, analítica y comparada, puesto que aquí se plantean diferentes posturas, ya sea de teólogos de otras corrientes del Islam fuera del chiismo, o incluso se comparan también posturas de otras religiones respecto a un tema en particular. Y esto es lo que se ha estilado a lo largo de los siglos como estudio del kalam. Últimamente, podemos decir desde mediados del siglo pasado, mediados del siglo XX, en los seminarios de estudios religiosos hay una serie de temas que también se ha comenzado a estudiar, primero de manera independiente, hasta que finalmente se han convertido en una serie de temas aislados que se han convertido en una serie de temas que se estudian bajo el nombre de al-Kalamul Jadid o Nuevo Kalam, puesto que son temas relacionados o pertinentes a las creencias, a la demostración de las creencias o al cuestionamiento de las mismas, al cuestionamiento en los estudios de la religión, por lo cual se lo estudia como una disciplina diferente. Bueno, respecto a si es realmente un nuevo kalam o no, eso es algo que también estuvo, podemos decir, en discusión. Si es realmente un nuevo kalam, si es otra disciplina que simplemente tiene un nombre en común, pero en realidad es otra disciplina o no, si realmente son nuevos planteamientos de una misma disciplina o no, si realmente es una nueva disciplina o no,
Esto es algo que ya vamos a tratar a lo largo de esta clase. Pero vamos a ver unos cuantos conceptos, nociones relacionados a lo que es el estudio de los principios de la religión, para, con estos datos, ya tener en claro estos análisis posteriores que vamos a realizar sobre el tema. Por ejemplo, entre los temas que se estudiaban normalmente y que se siguen estudiando en los seminarios religiosos, podemos encuadrar a toda una serie de temas bajo el tema de estudios de la religión, estudio de los principios de la religión. A veces traducimos la palabra o la materia, el nombre de la materia kalam como teología, y esto es para simplificar conceptos, para no dar toda una serie de explicaciones cuando uno simplemente tiene que traducir con una palabra. ¿Qué es lo que está estudiando? Kalam, teología. Pero si vamos a ser realmente un poco más precisos, bueno, en el mismo idioma castellano también, teología proviene de el estudio de Dios. Teología, el estudio de Dios, y cuando en realidad abarca temas que van mucho más allá de lo que es la creencia en Dios propiamente dicha, el establecimiento de la existencia de Dios, establecer o demostrar o plantear o los atributos de Dios, sino que va mucho más allá y se trata toda una serie de temas vinculados a la religión, a sus principios, a sus creencias. Pero en el mismo idioma castellano sucede que todo eso queda encuadrado bajo el título de teología. En el idioma árabe podemos decir que es más abarcativo el tema. Ahora, el nombre de Kalam, ¿por qué se le llamó Kalam a esta ciencia? Bueno, existen diferentes versiones. Hay una versión que dice que es precisamente el primer tema a partir del cual se han comenzado a realizar estudios independientes de la religión en este tipo de temas en particular como es los principios del Islam. El primer tema serio, si bien hubo otros planteamientos teológicos diversos entre varias corrientes del Islam anteriores a este tema, el primero que fue tratado en forma seria, compilado, editado, discutido, fue el tema de Kalamullah, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, o sea, el Sagrado Corán, si el Sagrado Corán es una creación eterna, o si se ha producido en el tiempo. Si es palabra de Dios, no puede haberse producido en el tiempo la palabra de Dios. Es por eso que algunos sostuvieron que el Corán es eterno, que siempre estuvo el Sagrado Corán, y otros dicen no, tiene un inicio en el tiempo, puesto que es verdad que es palabra de Dios, pero es palabra de Dios revelada para sucesos en particular, al profeta en particular, la paz de Dios sea con él y su descendencia, y en situaciones y temas que se iban produciendo. Bueno, eso es un tema que ahora obviamente no vamos a tocar, pero al ser el primero de los temas que se plantearon de esta manera, comenzó a llamarse el estudio de estos temas como Ilmul Kalam, la ciencia del Kalam. Otros dicen que no, que realmente eso también fue contemporáneo al hecho de que se tradujeran el planteamiento de este y otros temas, fue contemporáneo al hecho de que se tradujeran, que se diera el gran movimiento de traducción en el mundo islámico, donde se tradujeron temas relacionados a diferentes disciplinas como teología, filosofía, filosofía griega, filosofía egipcia, filosofía oriental, hindú, persa, etcétera, y de la misma manera también cuestionamientos que se realizaban a partir de creencias que ya estaban establecidas en otras religiones, y entonces traduciendo del griego la palabra logos, por ejemplo, que también podría llegar a traducirse como verbo o como palabra,
Es a partir de ahí que el estudio de ese conocimiento por excelencia sería el estudio del Kalam. Independientemente de cuál sea realmente el origen de esta denominación de la ciencia del Kalam, el Kalam fue desarrollándose y evolucionando, planteando los temas en este orden en el cual ya hemos explicado al principio. Pero no deja de ser uno de los temas, solamente uno de los temas que se estudian bajo el título mucho más general que estudios relacionados a los principios de la religión, porque además de la ciencia del Kalam se han estudiado también temas relacionados a lo que es la filosofía islámica. La filosofía islámica es la cual ha tenido un desarrollo independiente, si bien ha tomado muchas nociones de filosofías anteriores, sobre todo de lo que es la filosofía griega. Es innegable el desarrollo, impulso que le dieron los filósofos musulmanes hasta llegar a convertirse en una disciplina independiente o una subdisciplina independiente como es la filosofía islámica, que hoy en día incluso se estudia en Occidente, con la salvedad que en Occidente lo que se hizo famoso de la filosofía islámica es la parte del Occidente, de la filosofía islámica occidental. Si dividíamos el mundo islámico en la época del auge de las ciencias islámicas, estaba dividido el mundo islámico en un mundo islámico del oeste, el andaluz, norte de África, las zonas de la Gran Siria, y los estudios académicos o filosofía del Oriente musulmán, lo que se ha después llegado a transmitir o es conocido en el Occidente, incluso hasta hoy en día, es más que nada la filosofía del Occidente musulmán, quedando todavía siendo desconocida prácticamente, o hay muy poco trabajo en el Occidente en el cual se ha tratado las filosofías del Oriente musulmán, y nos referimos más específicamente a la filosofía iluminista de Sohrawardi o la teosofía trascendental de Mullah Sadr, etc., que no es ahora el momento para hablar sobre eso. Entonces, la filosofía islámica, además del Kalam, está la filosofía islámica y está la filosofía de la religión, o sea, el pensamiento filosófico en el plano de la religión. Eso es algo obviamente relacionado tanto con una materia como con la otra, lo cual hace que realmente el estudio de estos temas haya sido siempre un estudio muy amplio. Aún así, a pesar de la amplitud de este estudio, a partir de mediados del siglo pasado, comenzaron a llegar nociones de origen foráneo al mundo del Islam, pero que al fin y al cabo eran planteamientos o cuestionamientos que iban o en detrimento de todas las religiones en general o de algún aspecto de la religión islámica en particular, por lo cual existía la necesidad de analizar, plantear y, por supuesto, brindar una respuesta. Todos esos nuevos temas son tratados en lo que después se dio en llamar el nuevo Kalam. Y aquí realmente es donde surge una pregunta, si es que realmente estamos ante un nuevo Kalam o no, o es precisamente ese Kalam antiguo, ese estudio de los principios de la religión o de los estudios de los principios de la religión en general, solo que esos mismos temas están planteados de otra manera. El Islam abarca muchos aspectos y todos esos aspectos obviamente generalmente forman un entretejido dentro de los estudios del Islam o de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, la religión se ocupa no solamente del aspecto devocional o solamente del aspecto espiritual. Además de eso, lo cual incluye
el estudio de las creencias, el estudio de las prácticas devocionales y de las virtudes o moral que plantea la religión. Obviamente hay cuestiones relacionadas al individuo, cuestiones de carácter individual, social, cuestiones relacionadas al derecho, cuestiones relacionadas a la sociedad, cuestiones relacionadas a la educación, a la enseñanza, a la política, a la economía, etc. Y también eso con respecto a lo que es el estudio de la religión en general. Y en la filosofía islámica en particular, al igual que sucedía con la filosofía griega, se dividía generalmente el estudio tanto en lo que es los conocimientos de la divinidad o los estudios del ser. Los estudios del ser son los estudios del ser y sus contingencias, la esencia del ser, los accidentes del ser, etc. Y también están el estudio del ser necesario en particular, que eso es el estudio de la divinidad. Vemos entonces que son una serie de temas que al fin y al cabo son tan diversos que podemos llegar a decir que muchos de estos planteamientos modernos son planteamientos que tienen un nuevo ropaje, pero que en general, si bien usan un nuevo lenguaje, ya habían sido planteados dentro de algunas de estas ramas que yo acabo de mencionar, en estas diferentes y amplias ramas que se ha tratado muy profundamente en el Islam. Solamente que ahora se plantean con un nuevo tema. Por ejemplo, uno de los temas de este nuevo calam es el tema del pluralismo religioso. El pluralismo religioso, si realmente, ¿cuál es la postura que tiene que tener el Islam respecto a este tema? En el pluralismo religioso, en general, como se lo ha planteado en Occidente, como lo ha planteado John Hick en Occidente, y lo cual después ha desatado una serie de posturas a favor, en contra. Las posturas que respecto a este tema puede tener una religión es la del exclusivismo, considerar que una religión, la legitimidad de una religión es únicamente propia de esa misma religión. O el inclusivismo, considerar que pueden estar incluidos otras religiones junto con la religión propia, o el pluralismo, donde todas las religiones al fin y al cabo serían válidas. Respecto de esto, bueno, podemos decir que si vamos a hacer un análisis de la forma en que se han planteado estos temas y de las derivaciones que tiene, existe un pluralismo de convivencia. Más allá del pluralismo de legitimidad y del pluralismo de salvación, existe un pluralismo de convivencia que es a lo cual el Islam ha planteado desde los inicios del mismo, tanto dentro de sus textos religiosos, en el respeto a los demás miembros de la sociedad, como aquella aleya del Corán en la cual se enseña a los musulmanes que no hay ningún problema en ser caritativo y hacer el bien a personas que nos atacan, ni a quien nos combaten por la religión y nos han expulsado de vuestros hogares. O sea, incluso con los mismos idólatras se puede tener este trato. ¿Qué decir ya de todas aquellas aleyas del Sagrado Corán, donde al referirse a los creyentes de la gente del libro, esto es los cristianos y judíos, los menciona como personas que no tendrán, los creyentes de entre ellos, que no tendrán temor ni se atribularán, incluyéndolos también en lo que es la consideración divina, o todas aquellas orientaciones tanto del profeta del Islam como de los imames de Ahlul Bayt, los imames de la descendencia del profeta, con todos ellos sea la paz, donde brindaba un buen trato a las personas de otras religiones, realizaba pactos donde se defendía, tenían el derecho, estas otras personas, si vivían dentro de lo que era el territorio de los musulmanes, a ser contenidos y defendidos por los propios musulmanes, o las diferentes historias respecto
del imam Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz, cuando era califa, de su buen trato a las personas de otras religiones, y no solamente por una cuestión de caridad, sino también para preservar su dignidad como ser humano. Esto es algo que ya tocaremos cuando toquemos el tema en particular. Entonces vemos que si bien todo esto no estaba mencionado en la forma actual que se trata este tema, como es dentro de lo que es el pluralismo religioso, aún así esas nociones ya estaban dentro del Islam, dentro de sus textos sagrados, dentro del comportamiento de los grandes líderes del Islam, a la cabeza de los cuales está obviamente el profeta del Islam y los imames de su descendencia, con todos ellos sea la paz, y todas, podemos decir, las nociones de carácter jurídico y sobre todo ético que sobre el particular, sin que exista ninguna necesidad de realizar una reunión de sabios para adecuar la religión al día. No, esos son conceptos que realmente estaban adelantados a su tiempo, de forma tal que hoy mismo vemos que forma parte del sentido común de la humanidad hoy en día, luego de haber evolucionado la civilización humana hasta este punto. Ubicarse en el tiempo y el lugar es algo muy importante para realizar estudios de la religión, para ver realmente cuáles eran las nociones, aquello que se aceptaba o se naturalizaba en las diferentes épocas, y ver cómo el Islam, a pesar de haber transcurrido todo este tiempo, tiene todas esas nociones de humanidad, éticas y virtudes eternas, de manera tal que hoy en día no solamente siguen vigentes, sino que lo seguirán hasta el día del juicio final. Bueno, este es un ejemplo de cómo realmente este tipo de temas ya se encontraban dentro de las nociones del Islam, planteados, resueltos, y existía la orientación al respecto. Y en todo caso, lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo es que lo plantean y con qué lenguaje aquellos que cuestionan o plantean este tipo de temas hoy en día, y ver dónde ubicamos esas nociones que ya existen. Por lo tanto, si hacemos una analogía entre este tema y todos los diferentes temas que se tocan dentro de lo que es el nuevo Kalam, como se lo dan en llamar, vemos que en realidad no sería una nueva teología, sino que serían planteamientos o cuestionamientos nuevos en relación a la ciencia del Kalam. Bueno, eso es materia de discusión. Entre los planteamientos modernos de la ciencia del Kalam se tocan diferentes temas. Entre estos temas que se tocan está la definición de religión. ¿Qué es la religión? ¿Realmente es algo que la humanidad necesita o no necesita? La efectividad de una religión. ¿Ver realmente tiene un beneficio la religión o no? ¿Cuál es el origen de la religión? ¿Tiene un origen realmente divino? ¿O si realmente el origen de la religión es porque los seres primitivos no entendían los fenómenos sobrenaturales, entonces los endilgaban a divinidades? Otro de los temas que se tratan dentro de lo que es el nuevo Kalam es el contenido de la religión, los diferentes contenidos, hacer un análisis, exégesis, hermenéutica, sobre todo de textos sagrados. La hermenéutica de los textos sagrados es uno de los temas del nuevo Kalam. ¿Qué es lo que transmiten esos textos en la forma de prosa, poesía, nociones, contenidos, y hacer una evaluación de los mismos? El lenguaje de la religión es otro de los temas. Es un lenguaje formativo, descriptivo, avala el proceder científico o no. Las contradicciones entre
ciencia y religión? ¿Existe una contradicción o no? ¿Usa métodos científicos la religión? ¿Los acepta? ¿O simplemente son todos métodos vinculados a la aceptación ciega de una fe? Y un tema vinculado que es la racionalidad y la religión. ¿Cuáles son los alcances de la racionalidad en la religión? La demostración de los datos religiosos, el pluralismo religioso al cual ya hemos hecho referencias, el tema del mal, la experiencia religiosa. ¿Realmente existe una revelación, una conexión realmente con un mundo metafísico? ¿O es realmente lo que existe es una experiencia religiosa que al fin y al cabo todos los seres humanos tienen, pero hubo seres humanos en particular cuya experiencia religiosa fue muy profunda y al ser genios de la humanidad tenían una genialidad tal que realmente pudieron llegar a depurar sus almas y plantear un mensaje que fue reformador para su tiempo. Y de esta manera, tratando este tema, se quiere hacer una diferencia entre lo que es la revelación o conexión con un mundo que está más allá de este mundo, o simplemente considerar que eso que se llama nexo con el más allá es una experiencia religiosa muy profunda que han tenido algunas personas. Otro de los temas del nuevo Kalam es la religión y la vida mundanal. Existe una separación entre lo que es la religión y la vida mundanal, como para plantear un secularismo y mantener únicamente la religión al templo e invalidarla fuera del templo. ¿Cuál es otro de los temas? Es el vínculo que existe entre la religión y la ética y la moral. Si bien pareciera que es una verdad de perogrullo, pero aún así vemos que se plantea una ética y una moral incluso desde ideologías o posturas agnósticas. También está el tema de la epistemología de la religión. Realmente estos estudios acerca de la teoría del conocimiento, ¿qué tanto pueden ayudarnos para llegar a ver cuáles son los alcances que pueden tener los datos religiosos y la demostrabilidad de los mismos? Y los métodos religiosos. Son el método, por ejemplo, racional o simplemente de transmisión. Es métodos científicos o métodos no científicos, como por ejemplo basarse en sueños. Vemos que todos estos son temas que, si bien son planteados como temas de un nuevo Kalam, cada uno de los mismos, hay sabios que alegan que cada uno de estos temas pueden llegar a ser incluidos dentro de temas que se han tratado siempre en el mundo del Islam. Por ejemplo, el tema de la experiencia religiosa. Al fin y al cabo, con este tema, los que quieren asegurar que lo que hay una experiencia religiosa es tratar de negar la existencia de la revelación. Y el tema de la revelación es algo que fue tocado dentro del tema de la profecía. Al estudiar la profecía o el profetado en el Kalam tradicional, se estudia el tema de los milagros, el tema de las características de los profetas y el tema de la revelación. Entonces es el mismo tema de la revelación, solamente que con estos terminología nueva, para decir que realmente lo que tuvieron estas grandes personalidades, que realmente hicieron una reforma positiva en diferentes puntos del planeta y puntos de la historia, aportando a la civilización humana, lo que realmente tuvieron es una experiencia religiosa muy profunda o no. O por ejemplo, el tema de los métodos religiosos, los métodos del conocimiento de la religión, si es científico o no es científico. Obviamente, eso se ha tratado. Hay corrientes dentro del Islam que han tratado de
de reducir al mínimo la racionalidad en las nociones que planteaban o en las demostraciones que realizaban, y hay otros que no, que realmente se han extralimitado, podemos llegar a decir, prácticamente anulando todos los datos que son planteados, que son propuestos desde la tradición. Y esto es algo que ya existía, esto de los métodos o racionales o irracionales, científicos o no. O por ejemplo, el origen de la religión. Si el origen de la religión, si fueron los fenómenos sobrenaturales los que hicieron que las personas creyeran o no en la existencia de algo sobrenatural o no, esto se encuentra también dentro de lo que es el estudio de la divinidad. Estudios de la divinidad que se han realizado a lo largo no solamente de la historia del Islam, sino que a lo largo de la historia del mundo al tratar el tema de la religión. Aún así hay muchos temas y subtemas donde se habla de nociones que como nociones pueden llegar a ser consideradas como nociones independientes o nuevas. Y por eso que hay diferentes posturas, así realmente este es un nuevo Kalam o no. Hay 6 posturas. La primera de las posturas dice que realmente son 2 disciplinas diferentes, que solamente tienen algo nominal en común, que son llamadas Kalam, ciencia del Kalam, pero en realidad tratan cuestiones diferentes. Otra de las posturas dice que lo que hubo es una renovación de los cuestionamientos, pero en general es el mismo propósito de la disciplina, tiene el mismo propósito, los mismos temas, y son los cuestionamientos lo que se han renovado. La tercera de las posturas dice que no, hubo una renovación de temas. Hay temas que se han renovado, pero el propósito es el mismo. Hay una cuarta postura que nos dice que lo que se ha renovado es la forma de los planteamientos. Una quinta postura que dice que ha habido una transformación de toda la ciencia en general. Y una sexta postura que dice que sí, hubo una transformación, tanto en el tema como en los fundamentos, como en los cuestionamientos, pero esto que es algo que es propio de la ciencia del Kalam, porque no todas las disciplinas son iguales entre sí, en el cual deban mantener estos parámetros a lo largo del tiempo y al variar ya se transforman en otra disciplina, sino que una de las características de esta disciplina, que es el Kalam, es que estos parámetros son variables. Así que mientras mantengan el propósito inicial, que es el de tratar los temas de los principios de la religión, la de demostrar los datos de la religión, tratarlos y responder a sus cuestionamientos, estaremos hablando de la ciencia del Kalam. Y esto es lo que últimamente es lo que más se acepta dentro de los seminarios, las escuelas religiosas o universidades religiosas del chiismo. Por lo tanto, se está dejando de llamar a esta materia nuevo Kalam para llamarla nuevos planteamientos de la ciencia del Kalam. Como sea, puede una persona simpatizar con una teoría o la otra. La cuestión es que estas son las series de temas que vamos a tratar en esta serie de clases, temas que ya he mencionado. No vamos a tratarlos a todos. La definición de religión, la efectividad de la religión, el origen de la religión, el contenido de la religión, el lenguaje de la religión, la contradicción entre ciencia y religión, la relación entre la razón y la religión, la demostración de los datos religiosos, el pluralismo religioso, el tema del mal, la experiencia religiosa, la separación entre religión y vida mundanal o no, la relación entre la religión y las virtudes o moral, la epistemología de la religión y los métodos religiosos.
Vamos a tratar solamente algunos de estos temas en las próximas secciones, si Dios quiere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FátimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.